2 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Acá estamos, como siempre, para recorrer con ustedes estas 2 horas de radio, en la radio de EVE, la radio de las madres. Como los recibimos todos los días, hoy los recibimos con la noticia de que tenemos nuevo papa. Y esto fue a la 1:08 de este mediodía. El momento en el que salió el humo blanco, bueno, estalló la Plaza San Pedro, la gente estaba muy emocionada, vimos todos los que pudimos y tuvimos oportunidad en redes o en la digamos, en la tele, lo que se vivió allí en San Pedro. Y bueno, este nuevo papa sorprendió. Es de origen estadounidense, nacionalizado peruano, fue ordenado obispo por el Papa Francisco, le agradeció a Francisco y nos emocionó a todos porque él estaba muy emocionado cuando salió a ver la multitud que estaba reunida esperando que se presente frente a ellos. Vamos a estar hablando, por supuesto, de este tema, vamos a estar hablando de cómo se cayó ayer ficha limpia en el Senado de la Nación. ¿Qué está pasando ahí, no? Qué fuerte la interna que está viviendo la derecha, la ultraderecha en nuestro país. ¿Qué papel está jugando Javier Milei, no? También, que está como, yo no diría que tan enojado, más bien está contento que no salió ficha limpia y que el macrismo, los Penato y bueno, y todos esos dirigentes no tienen que celebrar. Pero les dejo una pregunta y después lo retomamos porque tenemos tiempo, recién estamos arrancando, ponemos primera. Yo creo que Milei quiere confrontar con Cristina, ¿sí? Además, quiere confrontar con Cristina, candidata, con una Cristina fuerte, como quiere el pueblo argentino. No porque él lo desee, sino porque estará analizando, la gente que lo asesora, que esa confrontación a ellos les sirve más que confrontar con el macrismo, lógicamente. Ya la vimos a Patricia Bullrich invitando al propio Macri a afiliarse a la Libertad Avanza. Por lo tanto, un poco la Libertad Avanza ya le ganó esa pulseada al macrismo, ya se lo está fagocitando y le está abduciendo, podemos decir, la identidad. Así empieza esta vuelta de jueves. Los jueves son de las madres, son de la 530. Ponemos un poquito de música y ya estamos abriendo la agenda del día.
Muy significativo. Claro, porque bueno, ya todos aprendimos, estamos todos aprendiendo cosas rápido. Fue León XIII, ¿no? Exacto. El que es el a partir de la encíclica Rerum Novarum, exacto, que es de 1891, bueno, se considera que en ese momento se inicia la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social cristiana, exacto. Se lo conocía incluso popularmente como el Papa de los Obreros, ¿no? ¿El Papa? De los Obreros. De los Obreros, claro, porque esta encíclica aborda las relaciones entre el capital y el trabajo y también habla de la dignidad de los trabajadores. ¿Qué tal? No podemos decir que es peronista León XIII. Bueno, pero el peronismo, peronismo tiene su base doctrinaria en el socialcristianismo. Claro, en la doctrina social de la Iglesia, que evidentemente nace de esta encíclica Rerum Novarum. Bueno, ¿qué más sabemos de este nuevo Papa, del Papa? No el nuevo Papa, del Papa. Hay que aclarar una cosa. Sí. Siempre situar las cosas históricamente. Sí. Cuando lean Rerum Novarum o lean las cosas que decía Rerum Novarum, ubíquenla que estamos hablando del siglo XIX. O sea, un Papa diciendo eso en el siglo XIX, en pleno estallido social, estamos hablando de que estábamos a poco tiempo de lo que fueron los mártires de Chicago, justamente un Papa nacido en Chicago. Sí. Que los reclamos sociales estaban a la orden del día, que estábamos ante estallidos sociales todo el tiempo reclamando por las consecuencias que había tenido en la clase obrera la revolución industrial. Ubiquémonos en esa circunstancia, digamos, ¿no? Y la importancia que tenía y lo revolucionario que significaba esa encíclica en su momento. Así es. ¿No? Bueno, acá tenemos algunas cosas que aprendimos rápidamente acerca de Rerum Novarum, pero ¿sabes qué? Vamos a sumar a nuestra apertura de esta tarde. Ya hablamos con ella y habíamos quedado que íbamos a volver a hablar apenas conozcamos o conociéramos, esa es la manera correcta de decir, el nombre del nuevo Papa, del sucesor de Francisco. Ella es Francesca Ambrogetti, periodista, psicóloga, biógrafa del Papa. Francesca, un gustazo enorme recibirte nuevamente en la 530. Andrea y Víctor. Andrea y Víctor, para mí también un gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, Francesca, no fue un italiano, no es un italiano. No, definitivamente no. Sí, pero tiene, descendiente de. Sí, descendiente. Pero tiene algunas características que comenzamos a conocer, a desandar en estas horas, que parecen ser muy interesantes, ¿no? Sí, incluso parecidas, encontré un montón de parecidos con Francisco. A ver. Casi en algunos aspectos a su imagen y semejanza. Fíjate, por ejemplo, el alma misionera, que la tenía, Bergoglio la tenía, no la pudo, era su vocación, él quería ir a misionar a Japón, nada menos, lo tenía, era una idea fija que tenía, y la siguió teniendo todo su pontificado, el Oriente, pero no pudo por razones de salud. Sí, este nuevo Papa pudo, y fue a misionar a Perú. Después era un migrante, nieto de migrantes. Él relató que sus padres nacieron en Chicago, sus abuelos eran una mezcla de francés e italiano. Ahí un poco, de francés y español. Leí en alguna parte que había algo de italiano también. Sí, también. Ahí se reproduce un poco lo de Argentina, donde hay una mezcla que en otros lugares del mundo no existe. En el caso de Bergoglio no existió esa mezcla, fue puramente italiano. Ambos seguramente con una gran influencia de los abuelos. Prévost, de hecho, en francés quiere decir cura. Y después tienen de diferente la espiritualidad agostiniana y la espiritualidad jesuita. Sí. Pero de alguna manera vienen de dos órdenes con un carisma determinado que puede llegar a aparecer. Yo encontré muchísimas analogías. Sí. Por supuesto va a marcar su diferencia. La marcó con un hecho formal que fue el vestir la capa roja, que Bergoglio la rechazó de modo claro e irrevocable, pero él no. Sí. Pero es formal probablemente. Sí, se lo vio muy emocionado, Francesca, a este nuevo Papa León XIV. Sí. Me cuentan que es una persona muy emotiva, lo definen como muy dulce,
y emotivo. Evidentemente es una persona emotiva, que también Bergoglio lo era. Sí. En eso también se parecen, por ahí lo sabía disimular más, pero lo han visto llorar a Bergoglio también. Sí. Y él estaba muy emocionado, al borde de las lágrimas. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Y eso le llegó al corazón a la gente. De todos modos, dijo un discurso, la televisión italiana lo definió un discurso programático, tal vez más claramente que otros papas dio un programa de gobierno. Y fíjense que repitió, yo no pude contar la cantidad, pero repitió palabras claves del pontificado de Francisco. Una de ellas es puente. Sí, un puente, tender puentes de diálogo. Tender puentes. Fíjense que esa es la frase sobre la que él chocó con Trump, ¿no? Francisco choca con Trump sobre exactamente esa imagen. Claro. Fue un choque muy fuerte. El primer choque que tuvieron fue fuertísimo, que él le dijo: el que levanta muros y no tiende puentes no es cristiano. Y Trump le contestó: soy cristiano, como el que más, ¿qué me estás diciendo? Bueno, fue el primer choque fuerte que claro, o sea que podríamos interpretar este insert en el mensaje como una crítica a la política de deportaciones de Trump. Yo la interpreto claramente, me parece que no dejó dudas. Sí. Por otro lado, era conocido en lo que he leído previamente, aunque no era de los papables, apareció últimamente, pero en segunda línea, que él era anti-Trump, y además lo que más criticaba de la política de Trump era la política migratoria. Y esto se explica también por sus largas décadas de apostolado y misión en Perú. Perú es un país de migración, de gente que se va. Él la vivía esa historia desde Perú, desde allí. Bien. Con lo cual es claro que atacaba eso, y era abierto, eso por lo que se dice, abiertamente criticaba esa política. Y el hijo de inmigrantes también, ¿no? Hijo de inmigrantes, nieto de inmigrantes, pero evidentemente marcado por la historia de su familia. Por la historia migratoria, ¿no? De su familia. Migratoria. ¿Cuál era la otra palabra que mencionaste, Francesca? Puentes, y la otra... Tutti, todos. Esa palabra es la palabra clave de la última parte del pontificado de Francisco. Se preocupó de repetirla 3 veces, y 3 veces 3. Me hace acordar el 70 veces 7 de... También dijo 3 veces Francisco, ¿no? Citó 3 veces a Francisco. Francisco decía 3 veces, citó 3 veces Francisco, perfecto. Sí. Citó 3 veces Francisco con mucha emoción y con mucha cercanía, pero Francisco en sus últimos tiempos se encargaba de repetir y hacer repetir a la plaza, le estaba a la plaza que lo repitiera, se lo hizo repetir a los niños, en 2 maravillosas jornadas de los niños que hubo, y repetía la palabra tutti 3 veces, y luego la vocación a decirlo la repetía 3 veces, ¿no? Era como para marcarlo a fondo. Ajá. Y él lo repitió, y él lo marcó. Me parece que ahí dio un programa de gobierno. Y si no entendí mal su italiano, dijo en un momento: todos sin ningún tipo de limitaciones. Perfecto, eso es darle fuerza a la palabra. Francisco se la daba con la repetición triple y él se la dio fuerte con él. Ahí se encajó perfectamente en el programa de Francisco. Bueno, estamos hablando con Francesca Ambrogetti, periodista, psicóloga, biógrafa del Papa Francisco, y además, bueno, con una experiencia enorme en lo que es el mundo de vaticanista, ¿no? Podemos mencionarlo de esa manera. No vamos a saber nada, ¿no? O por lo menos por ahora no vamos a saber nada de cómo se cocinó esto. No, por ahora no, con el tiempo probablemente sí. Pero, perdón, quiero aclarar esto. Sí. Si un mensaje quedó de esto, es que Francisco, pese a todos los pronósticos, dejó una iglesia unida. En la historia de la iglesia, los casos en que un papa fue elegido, esto fue la 4ª votación, si no me equivoco, sí, una noche, 2 esta mañana, una tarde, 4ª votación. Es uno de los casos donde más rápidamente se llegó a un resultado, y eso solo se llega a través de una iglesia que profundamente está unida, con sus márgenes, que los hay, sabemos que los hay, sus sectores marginales, que sería el ultraconservadorismo, que existe, pero que claramente quedó marginado esta votación. Y entonces quedó muy claro que deja una iglesia unida, y esto es un resultado realmente maravilloso, ¿no? Un gran resultado. Una iglesia en diálogo, una iglesia que
está dialogando consigo mismo con muchísimas dificultades, porque esta apertura al diálogo interno generó muchos conflictos y muchas dificultades, pero aún así logra la unión. Claro. Y logra mantener la universalidad, que es el gran desafío de Francisco, que lo va a continuar sin duda ninguna el nuevo Papa. Francesca, te hago una consulta, vos que conoces tanto el mundo vaticano, pensando un poco en esa iglesia que Francisco la veía hacia el futuro, o sea, que no la veía solo en el momento, sino hacia el futuro, porque el lugar que ocupaba el actual Papa Prevost en el organigrama del Vaticano era muy importante, era quien se encargaba de sugerir, decirlo sugerir es un eufemismo casi, los nuevos obispos. Es decir, estamos hablando de quien de alguna manera junto con Francisco planificaba lo que iba a ser la iglesia del futuro. Mira, es una excelente pregunta, me han hecho 1.000.000 hoy y esta es una de las mejores. Es una de las mejores, te felicito. Exactamente, acá había dos aristas. Una, la que estás marcando perfectamente, que es estaban formando el nuevo colegio de cardenales, claro, con un riesgo que ahora después lo voy a mencionar un minuto, pero eso por un lado, pero a su vez le dio un cargo muy importante en la curia, casi que le dio determinadas responsabilidades como un posible presunto futuro papa, que para manejar la curia, cosa que no le pasó a Francisco, él entró como un extraterrestre en la curia, pero sí hay que estar, es bueno, es importante, es útil estar adentro, conocer el mecanismo. Es como un reloj que uno lo abre y no sabe exactamente cómo funciona, que es lo que le pasó a Francisco. Se supo adaptar bastante bien, pero seguramente fue muy duro. Y la pequeña acotación que quiero hacer es que en realidad la línea de los obispos que nombraron claramente estaba, pero con ese afán, para mí una de las cosas más importantes que hizo el anterior pontificado fue el de universalizar la iglesia, le dio cargos y roles de obispado, de cardenalato, a países pequeños, a países nuevos, a lugares donde la iglesia recién entraba. Y las iglesias nuevas, las iglesias que son minorías, tienden a ser conservadoras. Así que ahí había un riesgo. Habían formado un colegio de cardenales de una determinada manera, pero con un riesgo. El riesgo evidentemente no se corrió porque las cosas funcionaron como funcionaron, ¿no? Claro. Bueno, el dicasterio también de los obispos se encarga de organizar las visitas de los obispos al Papa, ¿no? Esas visitas que tienen que hacer. Seguramente ahí también aprovechaban para encuadrarlos un poco a esos nuevos obispos. Exactamente, por un lado. Y por otro lado también le dio un arma poderosa a Francisco, al nuevo Papa León, en cuanto a hacerse conocer, porque cosas que a él no le había pasado, él es un perfecto desconocido, cuando aparece el título de la película. Cuando él entra al colegio de cardenales, era casi, lo habían conocido un poco en la anterior votación, pero bueno, acá es muy importante tener una visibilidad, y él se la dio, le dio un rol en el cual iba a tener visibilidad, y evidentemente se llegó al resultado que se llegó también por eso. Bien. Francesca, te hago otra consulta. Que León sea un agustiniano en lugar de un jesuita, ¿lo hace un poco más digerible para los sectores conservadores de la Iglesia o no cambia nada? Puede ser. También es una buena pregunta. Esto sí no me lo había planteado. El carisma agustiniano es más espiritual, el carisma jesuita es más intelectual y más de avanzada, de acción. Ese es el carisma de los jesuitas, que tanto le había traído a Bergoglio, ¿no? Le había traído eso. El de los agustinianos es más de introspección, de intelectualidad, de espiritualidad y de unión. De unión. Él repitió mucho la palabra unión en este primer discurso. Sí. Te diría que son dos carismas complementarios, que entre ambos se complementan muy bien. Diferentes pero complementarios, pueden caminar juntos. Excelente. Francesca, bueno, veremos cuáles son los próximos pasos, ¿no? De León. Vamos a decirle León para abreviar un poco, ¿no? León 14. Abreviemos, de todos modos es todo un programa. Claro. Como se dice en italiano, el nombre es todo un programa. Claro, Leone, ¿no? Le cantaba, ¿no? Y enseguida Leone.
Sí, fuerte, interesante, muy, muy interesante todo lo que nos contás. Nos queda también mencionar que hizo un llamado a la paz en un momento en el que el mundo está muy convulsionado. Hemos hablado de esto la semana pasada, en la semana anterior cuando charlamos con vos, justo cuando despedíamos a Francisco, pero bueno, con escenarios complejos en Medio Oriente, en Ucrania, y veremos también cómo juega ahí, en ese plano. Sí, a ver cómo juega él, porque había dos candidatos que tenían buenas chances. Así uno es. para el Pizzapalla, que era para el escenario de Medio Oriente, y el otro Zuppi. Zuppi ya ha participado en una misión de paz en Ucrania, el italiano, sí, Matteo Zuppi. Eran dos, evidentemente entre los nombres, la palabra, yo siempre, mi pregunta que me hacía, ¿cuáles son los dos mayores desafíos de la Iglesia? Interpreto personalmente que era la paz y la universalidad. Con este nuevo Papa, la universalidad está asegurada. La Iglesia está expandiendo sus fronteras. Me atrevo a hacer un pronóstico. Diría que el próximo, sin duda ninguna, va a venir de Asia o de Oceanía. Es un camino que abrió la Iglesia, lo va a seguir de esa manera. Este león va a preparar para el próximo Papa, así que... Es muy joven, tiene por delante... joven, se lo ve además en forma, y se queda más jugar al tenis, así que en eso sí que se diferencia de Francisco, que en tema deportes... No, claro, veremos si le gusta andar, si es viajero y cómo arma sus compromisos. Creo que sí, es un pastor, él fue pastor durante décadas en Perú, así que en ese sentido es la figura que quería Francisco Pastor. Chiclayo. Y él mencionó mi querida diócesis de Chiclayo, una diócesis muy pobre, con la cual tocó con mano. La pobreza no se la contó nadie, la pudo constatar. Me parece que tiene toda, déjenmelo decir en términos futbolísticos, ganó Francisco con esto. Veremos cómo le habla también al pueblo estadounidense este Papa. Si bien él no habló en inglés, eligió hablar en español, nos sorprendió a todos, nos gustó, nos emocionó. También es toda una señal de la Iglesia, porque justamente los estadounidenses no son católicos, no tienen mayoritariamente esa fe. No son católicos, son muy nacionalistas, se van a sentir muy muy orgullosos de haber ganado una especie de mundial de béisbol, más o menos para ellos, con esto. Esto va a hacer que probablemente lo escuchen. Su mensaje no se va, al principio, a primera vista, no se va a adecuar al mensaje que llega más a la sociedad norteamericana desde varios puntos de vista. Puede ser que por este nacionalismo lo escuchen de alguna manera. Es un desafío muy interesante. Realmente los que creen pensarán que el Espíritu Santo estuvo presente. Bien. Marcó el presente. Bueno, Francesca, como siempre, muchísimas gracias. Abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo muy grande. Encantada de estar con ustedes. Buenas tardes. Dale. Francesca Ambrogetti pasó por nuestro programa. Ella es periodista, psicóloga, biógrafa del Papa, y nos dejó un montón aprendimos un montón. Por lo menos a mí me pasa esto, que me gusta, cuando pasan estas cosas, charlar con los que tienen el detallecito, ¿no? Lo que nosotros se nos escapa, y que lo vamos aprendiendo un poco sobre la marcha. Me gustó esto de que nos dijo que es un mensaje programático. Así, para mí me pareció un mensaje como muy de bienvenida, pero bueno, es lo mismo que nos pasa a los que seguimos de la agenda política, ¿no? Escuchamos ahí cosas que a veces que parecen una de los pavada. mortales no le presta atención. Pero no le presta atención. Pero hay alguna cosita que nos hace ruido y decimos, ¿quién le está diciendo esto? Bueno, está la palabra puente, la palabra tutti, nos dijo Francesca. Y bueno, y el detalle que tiene una relación buena con la curia que vos traías a la mesa, y que bueno, evidentemente le va a servir. Totalmente. Era el que se encargaba de designar los obispos, es decir, todos los obispos. Claro. Él era el encargado del dicasterio para los obispos. Supuestamente el dicasterio para los obispos lo que hace es las propuestas, pero nunca el Papa le dice que no a lo que el encargado del dicasterio le sugiere. Un poco que los había elegido él. Por lo tanto,
No, pero los designaban juntos. No los seamos obispos, blasfemos. entre Francisco y Prevost, designaban juntos los obispos, y de alguna manera es designar a quienes van a formar a los futuros curas. O sea, estás armando una iglesia de acá a 20 años, 30 años. Quedó claro. Bueno, 18:30, pero un lujo. Vamos a la tanda. Dale. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. CDI Agustín Ramírez. Remodelamos integralmente el Centro de Desarrollo Infantil Rincón de Luz en Agustín Ramírez. Con capacidad para 120 matrículas, 3 nuevas salas, patio renovado y equipamiento mobiliario. Para más información ingresa a varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Secundaria número 22. Ampliamos y refaccionamos de manera integral la escuela secundaria número 22 de La Esmeralda. Cuenta con 9 aulas nuevas, biblioteca, sanitarios, salón de usos múltiples y patio con playón deportivo, entre otros espacios. Además, climatizamos todos los ambientes con estufas y aire acondicionado. Para más información, ingresa a varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea Recupero en AM 530.
Pero qué gitano que se puso Diego Mayo. Estamos escuchando a Sandro, atmósfera pesada. Y estábamos, enganchados con el tema de León 14. Me imagino que todos le vamos a decir León, ¿no? Porque, ¿no? Y el 14 también hay que decirlo. Sí, bueno, está bien. El Papa León. Y estaba viendo en algún portal, y justo un oyente me dice, la curiosidad futbolera que une a León 14 y Francisco. 2 puntos San Lorenzo. Me dio una curiosidad, todavía no pude abrir el enlace, a lo mejor mis compañeros lo encontraron ya esto, que parece que es de San Lorenzo, claro, como... Pero no entiendo por qué, porque no creo que en Perú sea muy popular esto, pero vamos a buscar la nota. A ver. Sí, vivió más de 15 años. Yo tenía entendido que 20 en Chiclayo, Perú, donde existe un equipo fundado en 1928 que lleva los colores y el escudo del Ciclón. Mira vos. Su clásico rival es Boca Juniors de la misma ciudad. Miren qué locura. Bueno, esto está ahora online en Ámbito, nos lo compartió un oyente. Había visto un título parecido recién, pero en otro portal. Pero como me pasa todas las tardes, pierdo lo que encuentro. No sé, ¿a ustedes les pasa esto en sus casas y en sus trabajos? Acá está, en minuto 1 vi otro título que dice: bien sudamericano, ¿de qué club es hincha el nuevo Papa León 14? Me dio mucha gracia porque ya estaban buscándole el costado. Y bueno, evidentemente de este que tiene los colores de... No, que sea el cuadro de la ciudad. En Perú hay cuadros muy grandes. Vamos a leer. Alianza Lima, Universitario. Simpatizante de Alianza Lima. Alianza Lima, Universitario. Confirmaron que el Papa es simpatizante de Alianza Lima, uno de los clubes más grandes y populares del país. Sí. Camiseta blanquiazul, azul y blanca rayas. Es habitual protagonista de la Copa Libertadores y compite en la actual edición del torneo continental, lo que lo convierte en el primer equipo al que se lo vincula con el nuevo Papa, tras la histórica identificación de Bergoglio con San Lorenzo de Almagro. No lo comentemos al aire porque esto le va a hacer mal a Diego Mayo, pero Alianza Lima es quien dejó afuera Boca. Claro, él se debía acordar perfectamente antes de que vos se lo mencionara. Y ahora ya estoy escuchando sus gritos y bueno, y no sé qué otros gestos estará haciendo porque se ocultó para hacerlo. Se ocultó para hacerlo. Tal cual. Nosotros estamos muy papistas por lo que veo, pero hay otros temas importantes. Hoy dio una larga entrevista Axel Kicillof hablando con los colegas Tenenbaum y Siatecase, básicamente hablando de su libro, sobre es una reedición del libro de Axel sobre Keynes. Una larga nota, habló 1 hora y media más o menos con estos periodistas, pero básicamente se refirió a la teoría keynesiana, que además este texto fue su tesis doctoral, y la contraposición con las ideas de Milley, muy interesante desde el punto de vista de lo político. Tomé algunas ideas que me parecieron interesantes para comentar y para charlar con todos ustedes. Y dijo claramente cuando le preguntaron si era keynesiano: yo soy peronista, contestó Axel. Y después, por supuesto, habló de la inflación, habló de Milley, habló de la emisión cero con déficit cero. Dijo: emite cero, tiene déficit cero y no da cero, ¿sí? Entre otras cosas. Volvemos en un rato por acá, que tengo algunas cositas más para comentar, para compartir con ustedes. Ahora vamos a subir a la vuelta a Luis Brustein, periodista, columnista de Página 12, columnista de La Vuelta Completa, que ya está en línea como todas las tardes. Hola, querido Luis. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hola, Luis. ¿Cómo estás vos? Bien, con nuevo papa. ¿Viste? Sí, tenemos un papa que por lo menos habla tres idiomas, ¿no? 7. Ah, 7. Sí, habla como 7 idiomas. 7. Lo que me extrañó que dice, habla 7 idiomas y tiene nociones de 2. Entre esos 2 está el latín. Claro. Ahora, o sea que misa en latín no va a poder dar, ¿viste? Ajá. Sí. Bueno, es un problema menos. Sí. no te parece. Bueno, ¿qué reflexión digo, la misa en latín es representativa de la Iglesia conservadora. Claro. Luis, antes de meternos en tu tema de hoy, que además leí la nota que escribiste, y ahora vamos a estar comentando también, me imagino.
sobre el Eternauta. En realidad te enfocaste en Oesterheld, ¿verdad? En el viejo. Y sí, contame que un titulito con respecto a este nuevo Papa León XIV, ¿qué te ha parecido? Mira, la verdad que es expectante, porque la Iglesia la interna de la Iglesia es muy poderosa, los intereses que se juegan a nivel planetario también son muy fuertes, y bueno, puede subir un papa progresista y después hace un papado conservador, o al revés, puede subir un obispo conservador y hacer un papado progresista. Ahí en lo que juega la Iglesia es el interés de la Iglesia como fuerza fundamental. En el caso de Francisco era muy importante. Yo la escuchaba recién, ¿cómo se llama? A Francesca. A Francesca. Sí. Iba a decir, porque digo, no, me estoy confundiendo con Francisco. Sí. Me quedé con la duda. Sí. Ella destacó que la palabra puentes era importante. Independientemente de eso, la palabra pontífice quiere decir eso, ¿no? Quiere decir el que hace puentes. Sí. Esa es la traducción de la palabra pontífice, y el sumo pontífice, bueno, es el que tiene que hacer eso, ¿no? Se supone. Pero bueno, hay que ver cuáles son sus primeras acciones, ¿no? En principio parece que fue una decisión en la línea de lo que fue el papado anterior. Pero bueno, vamos a ver qué... Vamos a esperar. Sí, yo pienso eso, pero habrá que ver. O sea, vi por repercusiones que muchos de los curas de la Opción por los Pobres y de los curas villeros estaban contentos. Así que ellos conocen mejor que uno esas cuestiones. Yo sigo un poco voy a seguir la línea de ellos en ese sentido, ¿no? Luis, bueno, vamos a tu tema del día. Vas a hablar del Eternauta. Sí, leí más temprano El viejo es el Eternauta, la nota que publicaste, que publica hoy La Tecla Ñ, que lo pueden encontrar en la tecla N revista.com. Tienen que poner N porque obviamente la ñ no está prevista, así que la tecla N revista.com. Ahí van a encontrar la nota de Luis sobre el Eternauta. Mira, hay una parte en la serie no está, ¿no? Pero en la historieta, la historieta empieza con el autor de la historieta escribiendo en su casa, y se le aparece Juan Salvo, el Eternauta, Juan Salvo, que aparece como un viajero en el tiempo, ¿no? Sí, adoro ese principio. No vas a contar el final, No, porque el final no. O sea, el principio es válido, no, por ahora no lo han tomado en la serie, pero el final no lo podemos contar. Porque además no sé cómo va a terminar, porque lo que pasa es que el autor de la historieta, claro, el autor de la historieta también está al final, ¿no? Y entonces, bueno, me preguntaba lo mismo, ¿no? Como, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a terminar? Pero no contemos nada de la historieta, no spoileemos el final. Obvio. Pero sí, es verdad, me encanta que arranques por ahí, porque ayer no tuvimos ocasión, porque esta semana no te vimos acá en el estudio, pero en algún momentito con Víctor dijimos que íbamos a hablar del Eternauta, y bueno, y a mí me encanta la posibilidad de que pensemos, no sé si vos compartís esto, que la historieta es la historieta y la serie es la serie, ¿no? No, obvio, claro. Y que las dos funcionan como artefacto cultural, como obra de arte, cada una en su momento, y está hablando de cosas que nos interpelaron antes y nos están interpelando ahora, lógicamente. Pero me encanta que arranques por ese comienzo que adoro, que es muy velasquiano, ¿no? Como muy de las meninas, ¿no? Donde aparece el autor, que obviamente nosotros decimos es Oesterheld, pero no es Oesterheld porque es un artefacto ficcional, entonces bueno, sería como la
la reposición de lo Oesterheld, ¿no? Ahí en la historieta, recibiendo a su personaje, ¿no? También muy pirandeliano. Sí. Que le empieza a contar la historia, pero yo lo cuento porque este resurgimiento de la obra de Oesterheld y el espanto que causó entre los comunicadores del oficialismo, que están todos desesperados tratando de que la gente no lo vea, no lo entienda. Es increíble eso, ¿viste? Porque vos sabés que cuando, o sea, están, es increíble, obviamente me indignó mucho la miserable de Feynman, que largó una fake news por la radio sobre que eran toda la familia Oesterheld eran traidores a la patria porque eran asesinos, y sin aportar nada, porque entonces dice que una de las hijas mató a un nenito. A mí me hacía acordar a cuando en la campaña el mismo Javier Milei acusaba a Patricia Bullrich de poner bombas en los jardines de infantes, ¿no? Y la verdad es que nunca pusieron bombas de nada, o sea, no existió el hecho, no existió ni siquiera por obra de alguien, no hubo ninguna bomba en ningún jardín de infantes. Y sin embargo, Milei usaba ese argumento para tratar de difamar a la que en ese momento era su competidora, ¿no? Que era Patricia Bullrich. Y después de decirle una cosa tan terrible, después la nombra como le da el Ministerio de Seguridad. O sea, vos si tenés alguna sospecha mínima de alguien que fue o fue cómplice de poner bombas en un jardín de infantes, no la ponés a cargo del Ministerio de Seguridad. O sea, esta costumbre de hacer acusaciones infames sin poner pruebas, revolear cualquier tipo de difamación sin aportar una mínima prueba de nada, me parece infame. Y lo que hizo Feynman con relación a la familia Oesterheld me pareció una de las actitudes más miserables y más basura que puede hacer un periodista, porque no puso ni una sola prueba de lo que estaba diciendo. La verdad, a mí eso me indignó. Cristina Pérez por lo menos dijo, no la vean, por favor, cierren los ojos y no la vean. Y Luis Majul, desesperado, diciendo, espero que alguien en el gobierno... Darín, le pedía a Darín que... Sí, que ponga fin a la brutal utilización política que están haciendo de la serie. Qué miedo, qué miedo a las ideas, ¿no? Qué miedo al pensamiento. Es increíble. Es una serie de televisión y de Netflix, o sea, es increíble. Yo vos sabés que, bueno, vos lo viste, si viste la nota esa, yo digo, no puede ser que sea solamente por la serie. Obviamente que la serie, del punto de vista de su carga simbólica, de la carga simbólica que tiene este gobierno y que tienen todos estos comunicadores, obviamente que es opuesta a ese pensamiento. Ellos son piratas, donde sálvese quien pueda, de los mezquinos, de que yo tengo y me importa 3 pepinos si vos no tenés, y si vos tenés y yo te la puedo sacar, te la voy a sacar. Aquí lo que importa son los ganadores y no los métodos. O sea, esa ideología libertaria, obviamente que es totalmente opuesta a la que plantea la serie, ¿no? Que dice nadie se salva solo, juntos podemos resistir. Hay una cantidad de cuestiones que reivindica la amistad, por encima de peligros y de deudas y de otras cosas. O sea, hay toda una cosa más humanista en la propuesta que tuvo tanto la historieta como la serie, que obviamente está a contrapelo de lo que piensa esta gente, ¿no?
pero aún así, es cierto también que la serie se convirtió en un éxito mundial, es la serie más vista en el planeta en este momento. En los países donde no está primera de las series más vistas, está segunda, pero en general, en total, es la serie más vista. Son millones y millones de personas que están viendo la serie. Y estaba leyendo una cosa muy simpática, porque el creador de las historietas de Japón alabó a la serie, ¿no? Le dijo que la serie era buenísima. Creo que no, que más que los mangas es de los juegos, ¿no? De los juegos. Y esto generó en Japón que haya una gran cantidad de jóvenes que se pusieran a ver la serie y no entendían el tema del truco, ¿viste? Que empiezan jugando al truco y todo más. Bueno, empieza a haber clubes para jugar al truco, porque empezaron a aprender a jugar al truco en YouTube, ¿no? Claro. Bueno, la traductora de la serie explicó, ¿no? Que bueno, ella había hecho muchas disculpas porque no me acuerdo ahora el nombre, pero lo leí en su cuenta de Twitter, que había hecho muchas notas y muchas anotaciones para las traducciones acerca de qué era lo que estaba sucediendo cuando cantan en vido, falta en vido, bueno, qué era eso que estaba pasando. O sea, tuvo que explicar de qué se trataba el juego y de qué iba la situación esa. Y así que bueno, me imagino que claro, no debe ser toda una novedad, y además es un juego súper lindo y atrapante. Sí, claro. Qué lindo, ¿no? Que se globalice el truco. Me gusta esa idea. Bueno, hay un montón parece ser de videitos de YouTube en japonés explicando cómo se juega el truco. Mira, sabía que en España hay un juego parecido al truco que se llama la brisca. Claro. Pero no me imagino que debe haber otros parecidos al truco. Bueno, debe tener un origen español, ¿no? Sí, puede ser. Truco, ¿no? En algunos de esos juegos y se fue modificando a lo que es actualmente. Otra cosa que tiene la serie y que la incorpora, porque cuando la escribió Wester, que todavía no había sido la guerra de Malvinas, ¿no? El tema de que Juan Salvo es un excombatiente de Malvinas. Cuando están yendo, bueno, nada. Yo creo que todas esas cosas, puede ser que a ellos les moleste. Ahora no entiendo una reacción tan violenta, tan sacada de... Y yo creo que la idea de que eso pasó porque lo que a ellos les molesta es que se junta el mensaje de la historieta con la historia de la familia Westergel, porque yo he visto también en redes, en información de otros países, donde inmediatamente después de la publicidad de la serie aparecen resúmenes sobre los secuestros de las hijas de Westergel, la vida de Westergel. O sea, yo creo que ahí lo que a ellos realmente lo sacó de quicio, y yo creo que, ojo, ahí hay una orden oficial, ¿no? Hay una orden a todos los comunicadores del oficialismo a que critiquen y ataquen al Eternauta. Luis, te hago una consulta. Sí. Vos lo conociste personalmente a Westergel, ¿no? Sí. ¿Cómo era? Y nosotros le decíamos el viejo, ¿viste? Era más chico de lo que estoy yo ahora. Él debería tener ahí 50 y pico de años. Igual era un señor canoso, ¿no? Le faltaba un poco de pelo y eso. O sea, y después, y nosotros éramos todos pibes 23 años, 22 años, 23, qué sé yo. Yo tenía 23, 24 años ahí.
Y era en un grupo de militancia gremial de bloque peronista de prensa de aquella época, donde estaba también Westergel, ¿no? Y yo, bueno, Mempo hizo una nota porque él estaba en este grupo también, Mempo Giardinelli, y yo me animé a escribirlo eso también en la Tecla Ñ, porque y bueno, y sí, estaba Jarito Walker, había varios compañeros que están desaparecidos. También. Y el viejo, yo iba, no participaba tanto en las reuniones, porque a mí me había mandado la agrupación a hacer otra tarea a nivel de la juventud, de la JTP, y entonces aparecía, porque cuando yo llegaba a veces ellos lo estaban terminando, a veces se reunían en el departamento que yo alquilaba en La Boca, con la que era entonces mi compañera, ¿no? Y pero Westergel era de hacer amigos, ¿viste? Era un tipo muy cálido, entonces los demás se iban, terminaban la reunión, se iban y él se quedaba, y qué sé yo, sí, vos contás en la nota que le gustaba charlar en la cocina, ¿no? Como así, en un tono intimista. Es que cuando terminaba la reunión seguramente la que era mi mujer entonces se metía en la cocina para cocinar, que yo llegaba en ese momento y estaban hablando en la cocina y me metía yo también, una cocina chiquitita, un pasillo, ¿no? La cocina. Y él así, porque en las reuniones no era de hablar mucho. Vos te imaginás, todos los demás, Jarito también era un poco más grande, pero todos los demás éramos bastante más chicos que Westergel. Claro. Y además todos habíamos leído todas las historietas. O sea, están las historietas más conocidas de él, que son las mejores que se escribieron en la historia de las historietas de Argentina, ¿no? Sí. Pero después él hizo 1000 historietas más, aparte de ellas, ¿no? Sí. Hizo historietas de gauchescas, hizo historietas de piratas, de corsarios, hizo 20.000 historietas. Claro. Y todas con esa misma carga que en realidad vos las encontrabas y te dabas cuenta que eran diferentes a las demás, ¿no? Era como si en medio de Hollywood te lo encontraras a Leonardo Fabio. Sí. ¿No? Qué bello, qué lindo todo esto que estamos charlando, ¿no? Y cuánto moviliza una obra de arte, ¿no? A veces no se alcanza a comprender lo importante la importancia que tiene la cultura y la expresión artística en la vida de las sociedades, ¿no? Y la verdad es que nos está dando una gran lección esto que está pasando con el Eternauta, y ojalá pase con un montón de otros textos y un montón de otras ¿no? producciones culturales de la Argentina que podamos revisitar, y con otras nuevas que vengan en algún momento. Por eso, viste, yo te decía que cuando puse el título de esa nota, que era El viejo es el Eternauta, porque es como si él viniera entre un viaje en el tiempo y llegara a esta época y les rompiera el discurso a esta gente, ¿no? del judaísmo, ¿no? Qué linda imagen. Y me alegra tanto, digo, por la charla, o sea, era un tipo pagado de sí mismo ni nada, era un tipo re famoso, ¿viste? Sí. Bueno, igual que Walsh era un tipo muy tímido también, ¿viste? Era más bien un tipo introvertido. Westergel no. Westergel sí, pero en las reuniones de política intervenía poco, él pensaba, no le daba mucha, viste que nosotros discutimos las comas, las comillas, el término, mucho no le importaban esas cosas. Y después sí, se metía en la cocina y mezclaba la política con la comida que le gustaba, con el fútbol o con lo que fuere. Y era una charla de más distendida, ¿viste? Bien de tomar mate, yo soy más bestia y era más chico y no seguí una relación, no seguí una amistad. Después que
se desarmó el grupo porque vinieron otras historias. Yo no seguí la relación, pero vi la nota de Mempo, y Mempo sí se había hecho amiga, había hecho una relación personal con Westergel, y lo iba a visitar a la casa y todo, tomaba mate, y cuentan bien ahí también las conversaciones que tenía. Y él era un tipo, a mí lo que me encantaba de las historietas de él, yo pongo ahí que es como Jack London, ¿viste? Sí. Y en el fondo es eso, él podía hacer política, pero lo que él tenía era una necesidad de contar historias, era su gran vocación, ¿no? Es decir, contar historias, y eso es lo que es un escritor, ¿no? Y él contaba eso, y lo contaba desde su formación cultural, desde su formación de valores, de su formación moral, y entonces le salía con ese contenido. O sea, hacía un corresponsal de guerra que en vez de destacar la valentía, el heroísmo, el nacionalismo de la pelea, lo malo que eran el enemigo y qué sé yo qué, Ernie Pike era pacifista. Y era un tipo que hablaba, mostraba cómo los soldados sufrían en la guerra y cómo había circunstancias en que de repente un soldado japonés se hacía amigo de un soldado norteamericano. Iba para este lado, ¿viste? O lo mismo también, el otro personaje famoso que era el sargento Kirk, ¿no? Claro. Bueno, sí. Y era amigo de los indios, el sargento Kirk. Sí. Y eso estaba toda digamos, la cultura de esa época. ¿Viste? Los malos eran los indios, los buenos eran los cowboys. Claro. Y los malos eran los japoneses. Y Oestergel ya estaba deconstruyéndolo. Totalmente, pero no lo hacía desde un lugar programático, lo hacía porque esa era su formación moral, ética, ideológica, cultural, y bueno, le salían esos personajes. Pues, si él hubiera sido un bajador de línea, así no hubiera tenido la trascendencia que tuvo, ¿no? Algunas cosas así más políticas hizo él. Cuando en el Descamisado hacía historietas sobre historias de la montonera gaucha, ¿no? Claro. Y de próceres de la independencia. De Mayo, con una mirada revisionista, obvio, ¿no? Sí. Pero bueno, en realidad después todas las demás, yo qué sé yo, el Eternauta salió en Hora Cero, después muchas en el Tony, D'Artagnan, y vos pensás que en esa época después hubo una recuperación de la historieta como género incluso literario, ¿no? Sí. Qué lindo. Y cuando se hizo eso, que fue una corriente que llegó de Europa, digamos, aunque aquí la revista Crisis había empezado a hacer esa reivindicación de la historieta como un género, como un género literario, cuando termina de instalarse la importancia o la valoración que se hace de la historieta, bueno, aparece el nombre de Héctor Westergel en primera línea. Bien. ¿No? Luis, vamos a seguir charlando de esto porque nos fanatiza. Vamos a volver a recomendarles a nuestros oyentes que lean tu nota. No spoilees toda la nota. Sí. También. Bueno, la tecla... Estaba entre la nota y la serie. Tal cual. Bueno, en la tecla ñ, entonces pueden leer la nota de Luis, que fue publicada hoy. Y bueno, y mañana seguimos. ¿Querés? Bueno, dale. Mañana hablamos. Gracias. Chao, chao. Luis Brustein, le voy a robar un poco esa idea que estábamos charlando recién a Brustein de Oestergel, que es en realidad el que está viajando en el tiempo. Viaja en el tiempo. Me gustó mucho. Bueno, nos vamos a la tanda. No, nos vamos a la media vuelta. Ya viajé en el tiempo. ¿Podés creer? También. Viajé en el tiempo como el Eternauta. Y 19:06 nos pasamos un montón, Diego.
No quiero salir del estudio en esta media vuelta. Enseguida regresamos. Somos Radio AM530. Pavimentos en Curva de Chávez. Finalizamos obras hidráulicas en Curva de Chávez. Sobre la calle General Hornos, construimos sumideros y reconstruimos intersecciones para evitar anegamientos y mejorar la transitabilidad, beneficiando a los barrios La Colorada Este, 5 de enero y Curva de Chávez Norte. Para más información, ingresa a varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El sabor que te acompaña es Café Bantú, el aroma en la mañana de Café Bantú, Bantú. En Lomas de Zamora tenemos móviles en las calles, cámaras y alarmas supervisadas desde el Centro de Operaciones del municipio, lectores de patente, paradas seguras. Somos el municipio de Lomas de Zamora, somos el gobierno de la comunidad. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. La vuelta al mundo en solo 2 horas. De 18 a 20, Andrea Recupero te invita a dar la vuelta completa en AM530. Somos radio.
Nos llegan mensajes al 11 3200 0530. Dice Sergio de las Heras, lo escucho mi viejo. Qué lindo, Luis, lo que decís por todo. Gracias, maestro. Nos escribe Alejandro Sasso y dice: estimada Andrea, la brisca no tiene nada que ver con el truco. Soy Alejandro Sasso, felicitaciones por el programa. Bueno, a ver, abramos un capítulo, Alejandro, porque he visto jugar a mi abuelo, a mi abuela, a la brisca, mi familia materna. Es de origen español y mi familia paterna de origen italiano. Y a ver, son mis recuerdos de niñez, Alejandro, los que vinieron por un momento, y tenía que ver con que se hacen señas, ¿sí? Y se juega con menos cartas. La verdad que tuvo que ver con eso, no quise... se juega el truco en Uruguay también, pero claro, es distinto al truco argentino. Es más complejo el truco uruguayo, porque se juega con una carta que se llama muestra. Ah, mira. Y entonces no es solo el ancho de espada, claro, sino que además hay otra serie de cartas que se llaman muestras, que la que vale más es el 2 de la muestra, ajá, después el 4, después el 5, después el caballo, después la sota, pero cambian en todas las manos según cuál sea el palo de la muestra. Dale, o sea, Alejandro, más complejo todavía. Si me recordás un poquito la brisca o tenés un enlace, te lo agradezco un montón. Me parece que eran los 3, ¿no? Los que valían ahí, ¿no? Agradecidísima, de verdad te lo digo. Vamos a una nota, Mastrangelo, después seguimos leyendo los mensajes que están llegando al 11 3200 0530 y bueno, muchos vinculados con lo que charlábamos recién con Luis Brustein acerca de Oesterheld y de El Eternauta. Vamos a recibir ahora al economista, contador público, exsecretario de Comercio, Roberto Feletti. Hola, Roberto, como siempre un gusto saludarte, recibirte en la vuelta completa. Andrea y Víctor te saludan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes Andrea, buenas tardes Víctor, buenas tardes a todos y todas los que nos escuchan. Bien. Bueno, Roberto, estábamos hablando recién de Oesterheld, del Eternauta, y ahora vamos a hablar un poco de tu libro, que es espera, ¿dónde lo tengo? Acá lo tengo, sí, de Macri a Milei, lo vamos a mostrar, ya que tenemos nuestro público en streaming también, de Macri a Milei. Roberto Feletti, el país inviable de las élites argentinas. Ese es el subtítulo que es muy, muy provocativo, muy interesante, nos llama a leer. Y antes de entrar en detalle, o que vos nos cuentes algunas cosas de tu libro, ¿qué importancia, ¿no?, que tiene el libro, la producción cultural? Que fíjate, ¿no? Estamos hablando de la historieta de Oesterheld, estamos hablando de la producción de un exitazo de Netflix. Qué bueno que nos podamos reencontrar con estas cosas, revisitar la producción cultural y lo bien que nos hace a todos, también para levantar nuestra autoestima. Tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, yo creo que el ataque que hace el gobierno nacional hacia la producción de cultura, hacia la ciencia, hacia la tecnología, es degradar a el ciudadano y la ciudadana argentina, precisamente es hacerle perder autoestima, es hacerle sentir que no tiene talento, claro, hacerle sentir que todo lo que es producción cultural o producción científica es un refugio de vagos que no pueden trabajar en otra cosa. Uh-huh. Uh-huh. Digo, eso y colocar como escenario viable los servicios, trabajar en servicios personales en general con una calificación baja. Digo, todo esto es un tema deliberado de desestructurar un país que, sin ser un gran número de población, logró tener 5 premios Nobel a lo largo de su historia, 3 en ciencias duras, 2 de la paz. Uh-huh. Digo, cuando hablamos del Eternauta, historieta que yo leía allá lejos y hace tiempo, y que era la elegía de la resistencia peronista, digo, bueno, era ese país, esa organización, esa forma, el talento que hay en esa creación. Uh-huh. Vos pensá también
que muchos de nuestros pensadores, de nuestros poetas, de nuestros artistas en general, fueron ninguneados y silenciados a lo largo de la historia. Entonces, en este caso peor, porque fue asesinado, fue desaparecido, él y su familia, digo, pero me parece que el deteriorar la capacidad de ciencia y tecnología, la capacidad de producción intelectual, la capacidad de producción de cultura, tiene que ver con hacernos perder la autoestima, hacernos sentir que no tenemos talento. Roberto, qué lindo que tengas esta presentación, este libro, tenemos acá entre manos. Estamos todo el tiempo visitando PDFs, páginas, todo lo que está online, ¿no? Y el objeto libro, la materialidad del libro, a mí me parece siempre emocionante y algo que no, como un ancla, ¿no? Algo que no hay que perder de vista. Por lo tanto, bueno, y el papel felicitaciones. Para nuestra generación, sí. Gracias Andrea. El papel para nuestra generación sí, tal cual. Y sentarte en un café con un libro, sí, ¿no? Y tomarte, que sea, un cortado con una media luna de grasa y leer un libro, tiene todo un su plan, encanto. es todo un plan. Es un planazo. Tiene su encanto, no sé si es todo un plan. Para mí sí, bueno, obviamente, pero tiene su encanto, sí, su encanto. Sí. Bueno, vayamos a los temas, ¿no? A todo lo que el recorrido que hace tu libro. Y me gustaría detenerme en un momentito, ¿no? En el tema del Estado, ¿no? Algo que está tan... claro. ¿No? Me parece que, bueno, en el recorrido está esto, ¿no? Del Estado desendeudado que encontró Macri, a lo que sucedió después, ¿no? Con el endeudamiento macrista, la gestión de Alberto Fernández, ahí como un equívoco, podemos decir, y finalmente, o ahora en este punto en el que nos encontramos, con un Milei que nos está sumergiendo aún más en el endeudamiento. Me gustaría que nos expliques este recorrido, pero desde el punto de vista del Estado, ¿no? Algo que desarrollás en el texto. Y que me parece importante por esto de el topo escondido en el Estado, tal como se define nuestro presidente. Bueno, ahí en el proceso que realiza Macri, que han realizado las élites desde los últimos 50 años, es un doble movimiento, porque es endeudar al Estado y quebrarlo, porque en definitiva el sobreendeudamiento te lleva a la quiebra en términos de poder hacer políticas públicas, que vos llegás, no, pero esto no se puede porque está el fondo, lo otro, deteriorar el aparato estatal como efector de políticas públicas, eso por un lado, y eso que termina enojando muchas veces a los ciudadanos y ciudadanas, y por el otro, llevarse los dólares de ese endeudamiento, es decir, por eso siempre decimos, los dólares se los quedan unos pocos y la deuda nos queda a todos. Exacto. Pero en ese marco se te va el Estado puesto. Y creo que lo de Alberto, y no es para polemizar, no fue un equívoco, sino fue un gran fracaso. Porque ahí había un programa que llevar adelante, que era abordar el problema de la deuda de un modo mucho más definido, más consecuente, más en línea con recuperar la capacidad estatal. Néstor, cuando negocia con Quita de 2/3 y calza el pago de la deuda con los derechos de exportación, o sea, con la renta agraria, bueno, libera al Estado, y eso le da autonomía en la capacidad de asignar recursos. Bien. Esto que hacen las élites, por eso también el país se vuelve inviable, porque la lógica de adquirir excedentes de cualquier modo, valorizarlos financieramente, convertirlos en dólares y fugarlos, y para eso necesito la deuda, porque es voluminoso lo que yo me llevo. De hecho, hay un PBI argentino fuera del país, eso sí, se robaron un PBI. Sí. Digo, estás en un problema serio de viabilidad como nación, serio de viabilidad, y Milei lo que quiere ahora, y lo tenés al mismo ministro, vos fijate, los dólares no alcanzan.
hizo un ajuste fiscal brutal, provocó una caída del nivel de actividad, tiene un superávit comercial enorme, tuvo el año pasado, 18.600 millones de dólares. Tuvo el blanqueo, 23.000 millones de dólares. Tiene el aporte del fondo, 12.000 millones de dólares. Y ahora Caputo dice que no alcanza, que hay que sacar la plata del colchón. Como el dicho, no, la guita no alcanza. No hay guita que alcance en este país. No, bueno, pero esos los dólares. Claro. Esos son las élites. Lo que el libro trata de reflejar a lo largo del gobierno de Macri, del Frente de Todos y de Milei, es precisamente un comportamiento predatorio por acción durante el gobierno de Macri y por omisión para impedirlo durante el gobierno del Frente de Todos, y con un Milei que está dispuesto ya a, casi te diría, viste como se dice, ponerle el último clavo al ataúd. Bueno, sí. Porque cuando él habla de dolarización está pensando eso. Cuando él habla en la alianza que, y ojo, es una alianza con el capital estadounidense muy fuerte, veremos si la logra realizar, para finalmente alinear a la Argentina con Estados Unidos de un modo irreversible, por lo menos en el corto plazo. Porque un tema clave que hay que ver en el gobierno de Macri, que Macri tuvo todas a favor para construir un modelo conservador. Modelo conservador me refiero a una pauta distributiva regresiva, estable, recibe un país desendeudado, tiene el apoyo internacional para endeudarlo, y lo único que logran a los 2 años es estrellarse y pedirle la escupidera al fondo. Digo, es un fracaso muy grande. Ni siquiera un modelo, ni pudo ser Piñera, un modelo conservador al estilo Chile. Digo, o un modelo, si querés, industrial conservador al estilo Brasil. Un gran fracaso de las élites en todo esto. Termina en un comportamiento predatorio. Predatorio, claro. Ahora, pensaba con respecto al Estado, y ya Víctor tiene consultas para hacerte, la relación entre el Estado y la acumulación de reservas. Pues estábamos hablando recién del endeudamiento en el que nos encontramos. Para tener un Estado fuerte, un Estado robusto, ¿las reservas son importantes? ¿No son importantes? Porque estamos hablando todo el tiempo, se gastaron reservas, suben las reservas, bajan las reservas. Contanos esto. El país, la economía de un país, sobre todo de la Argentina, un país emergente, pero sobre todo el de la Argentina, se estabiliza desde el sector externo, y el sector externo es tener reservas en Banco Central. Las reservas son decisivas, la acumulación de reservas son decisivas para tener estabilidad. No quiere decir que vos no tenés que tener un sendero fiscal consistente, ¿no? No podés hacer cualquier cosa con las cuentas públicas. Pero acumular reservas en Banco Central es un proceso decisivo para poder disciplinar ese comportamiento predatorio. Y la falta, y es lo que me tocó vivir como secretario de Comercio, de políticas estatales, que permitieran acumular reservas, fue clave, porque vos, vamos a ponernos, uno de los grandes fracasos del gobierno de Alberto Fernández o del Frente de Todos fue la no expropiación de Vicentín. Eso te hubiera permitido tener 9% del mercado de granos, que en alianza con la empresa estatal china, que tiene otro 10%, y con las cooperativas, hubiera llegado a consolidar un manejo de 1/3 del mercado con presencia estatal. Herramientas como las que nos tocó administrar, como los fideicomisos del trigo o el aceite, son muy útiles, pero tiene que haber cohesión estatal y complementarse con otras medidas. Si no. Y en ese punto, la acumulación de reservas en el Banco Central es clave. Bien. Es decisiva. Bien. ¿Qué tal, Roberto? Siguiendo con el tema de las reservas, porque según el Banco Central hay aproximadamente 37.000 millones de reservas. Un poquito más, 38, pero sí, casi 38, un poquitito menos. Estamos, de todas maneras, en la 6ª jornada consecutiva de pérdida de reservas. Perdieron 963 millones en lo que va de mayo, que son en realidad 4 días hábiles, porque el resto fueron feriados. De esas reservas, ¿las podemos considerar como tales? ¿Son reservas genuinas? ¿O en realidad, al ser todo producto de tomar nueva deuda, en realidad son casi ficticias, podríamos decir?
No, ficticias no son. El Banco Central tiene los dólares para intervenir, pero lo que vos estás reflejando, esto que decimos no hay dólar que alcance, es la decisión del ministro Caputo de tener una renta financiera en dólares altísima. Porque ¿por qué quiere tener el dólar a 1.000 pesos? No es por el contener la inflación, porque ese dólar a 1.000 pesos estable juega contra una tasa de interés del 3% mensual. Vos estarías teniendo 3% mensual de renta en dólares. Y obvio, frente a esa realidad, yo vence mi depósito a plazo fijo y hoy lo cambio a dólares, porque digo, mirá la diferencia en dólares que hice, 3% mensual. Entonces, esa situación, esa decisión de tener renta financiera alta, es la que complica y la que hace inviable a la Argentina. Ningún país tiene 3% de renta mensual en dólares. Ahora, claro, como vos decís, esas reservas en parte son prestadas. Efectivamente, son prestadas por los dólares del blanqueo, son prestadas por el Fondo Monetario Internacional, son prestadas por los chinos a través de su swap. Ese es el problema trágico de la Argentina. No hay dólares genuinos ahí. Es decir, no hay dólares producto del comercio exterior. Del comercio exterior, se los o de la reventaron. inversión, o inclusive de la inversión extranjera directa, capitales que vienen a invertir, no a especular. Sí, no lo hay. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias a corto plazo? Porque estamos viendo que en 6 días perdieron 1.000 millones, no van a llegar ni a las elecciones. Vamos a otra crisis externa. Si siguen comportándose de este modo, vamos a ir a otra crisis externa más rápido que lo que da el proceso electoral, digamos. O sea, antes de las elecciones. Sí, puede pasar. Puede pasar porque, a ver, digo, como te decía antes, tuviste 18.000 millones de dólares de superávit comercial, 23.000 millones de dólares del blanqueo, y tuviste que pedir y corriendo al fondo a pedirle ayuda porque no te alcanzaron, tenías el mismo nivel de reservas que dejó el Frente de Todos, más o menos, 24.000 millones de dólares. Entonces estás en un problema serio, grave. Predatorio, digo, se cuestiona la propia viabilidad de nación. ¿Están liquidando la cosecha? Sí. Y aún así las reservas no crecen. Por eso es más grave aún. La cosecha, digamos, por lo que da la Cámara de Oleaginosas y Aceiteras, hay una liquidación importante, más de un 30% el primer cuatrimestre que el primer cuatrimestre 2024. Es decir, están liquidando y obviamente muchos, y lo dice el propio viceministro de Economía, bueno, hagan carry trade. O sea, me hago de los pesos, los pongo a rentar. Bueno, pero ¿y a dónde vamos con eso? Hagan renta en dólares. Digo, ¿cómo? Si cae la producción, después no va a haber dólares genuinos, es decir, no va a haber dólares vía exportaciones. No. Y menos ya el superávit comercial del primer trimestre de este año fue 800 millones de dólares. Eso te da la magnitud de lo que han hecho. Bueno, Roberto, muchísimas gracias como siempre por este contacto. Nos quedan un montón de cosas para preguntarte. Lo dejamos para otra ocasión. Sobre todo hablar de los gobiernos peronistas y de sus tensiones con el mercado y el modelo de poner platita en el bolsillo de la gente, ¿no? Eso también, sí. Cómo repercutió y repercute que la gente tenga dinero en la economía interna. Por supuesto. Así que bueno, nos queda para otra ocasión porque quería abordarlo con vos, pero seguro vamos a charlar pronto. ¿Cómo no? Invitamos entonces a nuestros oyentes a que visiten y compren tu libro de Macri a Milei, El país inviable de las élites argentinas, editorial Biblos, colección Latitud Sur. Así que bueno, felicitaciones otra vez y gracias por enviarnos un ejemplo. No, gracias a mí gracias a ustedes por la oportunidad que me dieron por favor. Un abrazo. Por favor, abrazo grande. Poder difundir, gracias. Dale, abrazo. Chao. Roberto Feletti, economista, contador público, exsecretario de Comercio, charlábamos sobre su libro, como les contamos recién. Ay, tenemos libros para sortear y prometimos. Demos, ya. Bueno, ya, Andrea, el primero, el que está acá arriba. Vamos a ver, elegí vos otro. Toma. Mirá. Ricardo acá. Gómez, gracias a Ediciones Sicus. Listo, el que sale. El que sale. Perfecto. Ediciones Sicus, estamos obsequiándoles a ustedes 2 ejemplares. Uno es El fin de la ciencia, la historia y la modernidad, una mirada crítica de Ricardo Gómez. Es una tesis que defiende
justamente que no es posible contestar todas las preguntas que se formula la ciencia. ¿Sabías, Mastrangelo? Y en la historia tampoco. Nos pasó ayer con el tema de las bacterias, tal cual. la biobacteria. Sí. Bien, este es uno de los libros y el otro es de Virginia Giussani, Años de Amor y Furia, crónica de una época de plomo, acerca de los derechos humanos, entiendo, ¿no? Y vamos a chusmearlo un poquito ahora en el corte. Dale. Y les cuento un poco más, porque son todos libros que llegaron ayer. Entonces, bueno, pedimos disculpas, no los hemos leído, algunos los tenemos un poquito más vistos, porque ya en otras ocasiones la editorial nos envió, pero bueno, estos son los dos libros que tenemos. 11 3200 0530 es nuestro WhatsApp. Quiero los libros y los últimos 3 números del DNI, y en un ratito ya estamos diciendo quién es la ganadora o el ganador. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Ecoperonismo, recursos naturales, soberanía y ambiente, geopolítica para la liberación. El libro de Gustavo Koenig, una obra dedicada a pensar la ecología desde la comunidad nacional y el derecho a la soberanía. Ecoperonismo, conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina. Todas las mañanas, un buen comienzo. Nicolás Márcico repasa todo lo necesario para arrancar el día. Está Gabriel Guzzo, es uno de los que está expresando esta posición que recién mencionábamos de la UTA, abogado y dirigente de la Unión Tranviaria Argentina. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día nuevamente. Las bases están pidiendo al Consejo Directivo Nacional que si hoy no le hacen algún llamadito a Roberto Fernández, que tiene el teléfono abierto para escuchar, si no aparece la plata, sí, no le damos más tiempo a nadie. Dice, bueno, queremos un paro por tiempo indeterminado. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Secundaria número 22. Ampliamos y refaccionamos de manera integral la escuela secundaria número 22 de La Esmeralda. Cuenta con 9 aulas nuevas, biblioteca, sanitarios, salón de usos múltiples y patio con playón deportivo, entre otros espacios. Además, climatizamos todos los ambientes con estufas y aire acondicionado. Para más información, ingresa a varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos Radio. El corazón tuyo y el corazón de los auténticos. Bueno, esto es para bailar. Esto es para bailar, claramente. Dios a los auténticos decadentes en la 530. Estoy muy enganchada. Muy bueno el libro. A ver, contanos. Te leo acá el final de la síntesis porque lo resume muy bien. Dice, para miles de jóvenes que fuimos adolescentes en los años 60 y 70, el péndulo de la historia se detuvo en ese compromiso urgente, impostergable y ardiente dentro de un mundo en ebullición de nuevas libertades y revoluciones. Estas páginas solo buscan trazar el mapa de una joven con sus dilemas, sueños, luchas, furias y amores, tanto individuales como colectivas, en una época y sus circunstancias. Huella y testimonio de una generación intensa, desbordada de amor y coraje, aún en la derrota. ¿Ese es el libro de...? Este es el libro de Virginia Giussani, Años de amor y furia, crónicas de una época de plomo, que es uno de los dos que vamos a estar sorteando en un ratito. El otro es el de Ricardo Gómez, El fin de la ciencia y la historia y la modernidad, una mirada crítica. Gracias a Ediciones Cicus por enviarnos este material para compartir con nuestras y nuestros oyentes.
tenemos más de esos 2 libros y de los que sorteamos ayer. Vamos a seguir sorteando libros todas las tardes hasta que se acaben. Y bueno, y agradecidos. Y después vendrán más. Por supuesto, después nos mandarán más. Estaba leyendo mensajes, ahora vuelvo con los mensajes. Estoy viendo que también los que participan por los libros, nos están dejando lindos mensajes. No escribo nunca, pero quiero el libro. Los escucho, son mi compañía todas las... Hermosos mensajes llegan junto con las ganas de participar del sorteo de estos 2 ejemplares. En un ratito les decimos quién ganó. Y ahora vamos a abrir el Cónsul Tesler. Le damos la bienvenida al doctor Leonel Tesler, médico sanitarista, titular de la Fundación Soberanía Sanitaria, columnista de La Vuelta. Hola, Leonel. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. ¿Vos cómo estás? Bien. Me alegro. Por suerte, todo en relativo orden. Excelente. Es un montón en este momento. La verdad que sí, es cierto. Bueno, ayer fue el cumpleaños de Evita. Así es. Así que quisimos traer para la columna de hoy un pequeño raconto de el vínculo que tuvo Evita con la salud. Cuando nosotros pensamos en la salud y el primer gobierno de Perón, casi siempre pensamos en Ramón Carrillo, que fue el primer ministro de salud, pero lo cierto es que Evita directamente como sujeta, pero también especialmente a través de la Fundación Eva Perón, fue muy importante en el armado del proyecto sanitario del peronismo. Uh-huh. Ella tomó como parte de su idea de justicia social a la salud, y tuvo 2 grandes vetas por donde la Fundación Eva Perón se metió directo en el campo de la salud, más allá de la promoción del bienestar, ¿no? de la gente, especialmente de las infancias y de las mujeres en situaciones más vulnerables. Esos 2 campos fueron, por un lado, la infraestructura hospitalaria. La Fundación Eva Perón tenía sus propios hospitales, tal vez los más conocidos, especialmente para los que nos movemos por el Gran Buenos Aires, son los hospitales que se llaman Eva Perón en San Martín, que es el que en algún momento los gorilas le pusieron Castex, pero sí. Es el Eva Perón, y el Evita de Lanús, uh-huh. Que si los que tienen la posibilidad de conocer esos 2 hospitales, que son 2 hospitales muy grandes, muy lindos, y que en su momento estaban hechos con todo el lujo y la tecnología que se podía, son los 2 iguales. Los hospitales tienen la misma planta, y si uno conoce un hospital puede recorrer el otro tranquilamente, encontrar todos los lugares, todos los servicios y todos los espacios como están en el hospital que ya conoce. Uh-huh. No solamente en esos hospitales se atendió un montón de gente, sino que se pensaron esos hospitales como centros de referencia que tenían la capacidad instalada tanto en términos profesionales como en equipamiento, como para abordar los problemas de mayor complejidad en aquella época. Pensemos que todavía no existía en la época hasta que murió Evita, todavía no existía la terapia intensiva, por ejemplo.
Ajá. No, pero sí se desarrollaron, todo lo que había disponible en ese momento se desarrolló. De hecho, una de las cosas que hubo eran los primeros dispositivos para la asistencia respiratoria mecánica, los primeros respiradores que eran los famosos pulmotores, ¿no? La infraestructura fue un aspecto. La otra gran dimensión de la apuesta de la Fundación Eva Perón por la salud fue la formación de la fuerza laboral, especialmente en el campo de la enfermería. Pasó en ese momento que había dos grandes escuelas de enfermería, la enfermería en general y la formación de enfermeras y enfermeros en particular fue desde que empezó a mirarse el problema, fue siempre un problema en la Argentina, y durante el primer peronismo fue todo un tema y una apuesta muy grande, la formación de enfermeras y enfermeros, en realidad la formación de enfermeras, y había una escuela de enfermería del Ministerio de Salud y una escuela de enfermería de la Fundación Eva Perón. Las enfermeras formadas en la escuela de la Fundación Eva Perón recibían una formación integral. Fue uno de los primeros proyectos de formación integral en enfermería, que hacía que recibiesen desde nociones de trabajo barrial, territorial, de epidemiología, para poder resolver problemas a nivel comunitario, de las cosas más prevalentes en salud, hasta manejar vehículos tanto terrestres como aéreos, y pasando por nociones de física, matemática y astronomía. Tenían, además de esa formación, había un pensamiento súper interesante en términos comunicacionales. En los materiales de la Fundación Eva Perón se apostaba mucho por jerarquizar el trabajo de enfermería, y empieza a aparecer por primera vez las enfermeras ya no atrás del médico, sino en primer plano, y si compartían la escena con el médico en las fotografías que se usaban, aparecía al lado del médico como formando parte de un equipo. Esas enfermeras son el germen inicial de el movimiento de enfermería que todavía hoy está luchando por un lado por ser reivindicadas como profesionales, y además luchan porque la enfermería sea una parte más del equipo de salud que se encarga de las tareas desde lo comunitario, trabajo en los barrios, hasta los procedimientos de mayor complejidad. Nos pareció interesante traer el recuerdo de todo el trabajo que hizo la Fundación Eva Perón en salud, porque estamos en un momento en que gran parte de ese trabajo se está destruyendo, como pasa en casi todos los gobiernos gorilas. Mira, Leonel, te voy a contar una experiencia, porque no solamente pasaron buenas cosas en algunos hospitales de estos dos que vos nombraste, sino que volvieron a pasar ahora. Yo lo conozco al Hospital Evita de San Martín. Yo había tenido un problema de salud X, hablé con Nicolás Kreplak. Estamos hablando del gobierno de Macri. Vidal Kreplak era un ciudadano de a pie, como nosotros. Le muestro la cartilla de mi obra social y me dice: mirá, vos estás cerca de Levita, porque yo en ese momento vivía en San Martín. Andá, porque los médicos son muy buenos, mejor andá ahí y al menos que te revisen, que te digan qué puede ser. Fui, efectivamente, los médicos eran excelentes, el hospital estaba
destruido en el gobierno de Vidal, destruido, ¿eh? De los 6 ascensores, esos que hay abajo, no andaba ninguno directamente y tenían que bajar a los pacientes por escalera, sentados en silla de ruedas o camillas, bajándolos por las escaleras. Volví después de la pandemia, bastante tiempo después, ahora no hace relativamente tanto, cuando ya era gobierno Axel Kicillof, seguramente ya era el segundo mandato de Axel. Es otro hospital, o sea, los profesionales siguen siendo los mismos, excelentes, pero ediliciamente como está ese hospital, de cuidado, renovado, los ascensores andando, limpio, había partes en la primera vez que fui que estaban directamente deshabilitadas porque los usaban parte del hospital como depósito de cosas viejas que se iban rompiendo y las tiraban ahí. Bueno, eso ya no está más así. Eso está, todo el hospital está habilitado, funcionando, mejorada la parte de la internación. Tanto lo mejoraron que incluso a uno de ellos que le salvaron la vida ahí, porque le había dado un paro cardíaco y le salvaron la vida en ese hospital, después lo quería cerrar. Claro. Así es. Uno que empieza con Eduardo y termina con Amadeo, el apellido. Sí, es así. Lo único que tengo para corregirte, Víctor, es que no son los mismos los profesionales, porque hay muchos más profesionales de planta en este momento en el Eva Perón de San Martín, gracias a que este gobierno de la provincia fomentó que la gente que termina la residencia se quede trabajando en los hospitales donde se formó. Entonces, además de mejorar la parte de edilicia, de garantizar que haya insumos y todo, se amplió muchísimo la capacidad operativa gracias a la gente que se queda trabajando en el hospital. Capaz está bueno que traigas esto, porque lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires es que durante el gobierno de Axel Kicillof se volvió a invertir en salud en la provincia de Buenos Aires, como no había pasado desde la época de Vita. Y no me lo contaron, yo lo vi directamente, lo vi con mis propios ojos. Claro, está bueno. Bueno, Leonel, un abrazo y muchas gracias como siempre. Gracias a ustedes, un abrazo. Dale, buenas tardes. Leonel Tesler en la vuelta completa, 19:56 Mastra. Tenemos que sumarle 2 minutos a nuestro reloj y nos olvidamos. ¿Tenemos la ganadora? Tenemos la ganadora. Bueno, ahí está. Carlos Dimares, siempre atento en la operación técnica de nuestro programa. También está Pablo Casasola, que nos pone el aire por streaming. Estuve chusmeando también los mensajes que hay en el streaming. Interesantes los debates y las conversaciones que están teniendo nuestros oyentes. Qué bueno. Dieguito Mayo en la producción general de nuestra vuelta completa de todas las tardes. La ganadora. Ahora digo otra cosa, si lo tenés que poner de nuevo. También queremos hablar. La ganadora es Cecilia de Avellaneda. Es quien se lleva un montón de oyentes, están participando por los libros, lo que nos pone muy contentos. Allá está la otra cámara. Es bien de Capusotto eso, bien, ¿no? Casi Juana Molina, ¿no? Mostrando la otra cámara. Bueno, Cecilia, 613 son los últimos numeritos del DNI de Avellaneda. Te ganaste los libros. Me dice Diego que ya se contactó por WhatsApp. Diego siempre se contacta con los ganadores por WhatsApp, pero los podés retirar, todos los que se ganen libros, en el horario del programa, 18 a 20. Ustedes mandan otra persona con que sepan los 3 últimos numeritos del DNI y el nombre del ganador. Fantástico, nosotros le damos los libros. Yo sé, Andrea Recupero. ¿Qué? Que vos para mañana, con este dedito, tenés voy a leer cosas. Un libro. No. Vos tenés otras cosas. Voy a para leerme mañana. La revista. Tenés eso, pero además tenés cosas para los oyentes para mañana. Sí, tengo entradas. Cosas para los oyentes. Tengo entradas para ir al teatro este fin de semana. Vamos a ver qué más consigo de acá para mañana. Libros, entradas, la columna de Manu Saralegui. Por supuesto. Y bueno, y a nosotros dos que nos tienen que soportar todas las tardes. Algo hay que pagar. De lunes a viernes. No, es que me encontré acá en el estudio, y no sé quién será, pero ahora es mía, el periódico La Vaca, la edición de abril,
Está buenísima, Abuela Coraje es la tapa, Beatriz Blanco, con quien hablamos acá en La Vuelta Completa, la jubilada de 81 años, que fue golpeada por la policía y acusada por la ministra de Seguridad, y que sigue marchando todos los miércoles sin miedo, enfrentándose a la policía de Bullrich y de Milei. Y me encantó encontrarme con la edición impresa de La Vaca, La Vaca se llamó en algún momento, ahora es Mu. Disculpas, que es una publicación excelente, que están al frente Ciancaglini y Claudia Acuña, así que y otros colegas valiosísimos, así que me voy a llevar, mañana devuelvo, o pasado, cuando termine de leer, tan rápido no voy a leer todo eso. Nos estamos despidiendo porque son las 8 en punto. Gracias a todo el equipo. Mastrangelo mañana con cumbia, por favor. Empieza el fin de semana. Cumbia, teatro y Papa Nuevo. Y Papa. ¿Qué más querés? A ver, sí. Vamos, chao. Hasta mañana, quédense que ya viene Sandra Russo y Jugo de Limón. Chao. Para saber, habemos Papa, si lo que sueño concluye en algo. Somos radio, pero somos más